Temas en el Evangelio de Juan. Para Juan, Jesús es Dios. Esta verdad era importante para el apóstol. Por eso, al relatar algunos de los milagros de Jesús, Juan los utiliza para señalar la divinidad de Cristo. Gracias te damos, Dios, por permitirnos iniciar el estudio de la lección 2. Permítenos, Señor, entender estos mensajes, que así como Juan tenía claro que tú eres Dios, nosotros también tengamos esa seguridad, esa certeza de afirmar que tú eres Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Signos de divinidad es el título de la lección 2. Tómese un tiempo para memorizar Juan 15, 25 y 26, según la versión Palabra de Dios para Todos. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? El objetivo del estudio de esta lección es examinar 3 de las mayores evidencias de la divinidad de Jesús. En esas 3 evidencias encontramos a Jesús como el yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo y yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, encontramos nosotros la alimentación de los 5,000. El apóstol Juan tiene una peculiaridad. Dentro de sus escritos, cuando nos presenta un milagro, también nos explica, nos dice cuál es la razón de ser de ese milagro, cuál es el significado, cuál es el propósito. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, dice el versículo 1. En este capítulo 6, nosotros también encontramos un paralelismo entre lo que fue Moisés para el pueblo de Israel en el pasado y lo que es Jesús en el presente, en ese entonces. El primer paralelismo que encontramos nosotros está en el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Qué era la Pascua? La Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. La Pascua marcó el inicio a la libertad. Ahora vivirían bajo el gobierno de Dios, no bajo el gobierno del faraón. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Encontramos nosotros en 1 de Pedro 2:24 que en la cruz Cristo cargó nuestros pecados y con su muerte nos liberó del Egipto espiritual, del mundo. Nos dio libertad para que nosotros podamos vivir bajo el gobierno de Dios, el reino de la gracia, hecho realidad en nuestras vidas. En los versículos 5 y 6 dice: cuando Jesús alzó sus ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Así como Jesús probó allí a Felipe, encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fueron probados en el desierto, ahora son probados los apóstoles.
Otro paralelismo que encontramos nosotros, lo encontramos en el versículo 11, dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús alimentó milagrosamente a esos 5,000 con panes, con peces. Fueron saciados. De la misma manera podemos leer nosotros en Éxodo 16 que Dios alimentó con el maná del cielo, con el pan del cielo. Dos líderes al frente, Moisés y Jesús. Otro paralelismo en el versículo 14. ¿Cuál es este paralelismo? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esa profecía lo encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y dice el versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. El pueblo tenía muy presente esa profecía de Deuteronomio 18:15. Estaban esperando al Mesías, al Cristo que los liberara del yugo romano. Muchos se habían levantado en el pasado como el Cristo, pero murieron, fueron derrotados, pero este era diferente. Este era capaz de hacer milagros que los otros no pudieron. Este era capaz de sanar a los enfermos. Este era capaz de devolver la vista a los ciegos. Este era capaz de alimentar prácticamente de la nada, porque con 5 panes y 2 peces no se alimenta a una gran multitud. 5,000 hombres y mujeres, sin contar a las mujeres y a los niños. Ese concepto o esta profecía, el pueblo le había dado una interpretación muy particular. Dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús no había venido para sentarse en el trono de David. Jesús había venido para morir en nuestro lugar. La gente no entendía. La gente no entendía que antes de venir él como Rey de Reyes, debía de venir como el Cordero de Dios que cargaría con nuestros pecados. En la siguiente parte de los versículos del versículo 16 o del 26 en adelante, tómese un tiempo para leer todo este capítulo. Del versículo 26 en adelante, encontramos ahora nosotros una especie de confrontación. En el versículo 26 Jesús dice, miren, leamos el 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? La gente empezó a buscar a Jesús. Iban a un lugar, no lo encontraban, se fueron a otro lugar hasta que lo encuentran. Y cuando le dicen ¿cuándo llegaste? Jesús les dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes no ven en mí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No ven en mí al Salvador. Ustedes ven en mí un solucionador de sus problemas. Y esa es la misma pregunta también, o nos formulamos una pregunta. Tú y yo buscamos a Jesús. ¿Por qué razón? Porque vemos en Él al solucionador de nuestros problemas, al que satisface nuestras necesidades, o vemos en Él al Salvador. Mucha gente le busca simplemente para que le solucione sus problemas, para que le dé el pan, para que le sane una enfermedad. Pero no le buscan porque Él es el Salvador.
Y nosotros hemos de buscar a Jesús por ser el Salvador. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás vendrá por añadidura, nos está diciendo precisamente ese. Busquen al Señor, porque es el Salvador. Todo lo demás vendrá por añadidura. Estamos analizando el primer yo soy. Él es el pan que cayó del cielo, el pan que descendió del cielo. Aquí en la diapositiva encontramos nosotros los 7 yo soy. 7 veces Jesús dice yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino. Yo soy la vid verdadera. ¿Cuándo Dios se manifestó por primera vez como el yo soy? En el Éxodo. Cuando se manifiesta a Moisés en la zarza, él dice, yo soy. Y ahora Jesús le dice a ellos, en el versículo 35, le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Yo soy el pan del cielo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y para que eso suceda, Él debía morir, Él debía pagar nuestra deuda enorme. Con su vida, con su sangre, debía pagar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Esto no entendía la gente. La gente quería que Él se siente de una vez en el trono de David. Pero Él no vino para eso. Vino para morir en nuestro lugar. El segundo yo soy que vamos a ver en esta parte, tomando como referencia el capítulo 9 del Evangelio de Juan, donde encontramos nosotros la sanidad de un ciego de nacimiento. Allí Jesús se manifiesta como el yo soy, la luz del mundo. Leemos nosotros en el capítulo 9, dice, al pasar Jesús vino un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren la cantidad de conceptos errados que se manejaba dentro de la sociedad. El Cristo debía venir a sentarse en el trono de David, ¿no? Que el Cristo es el profeta prometido por Moisés. No digo Moisés exactamente, sino Dios por medio de Moisés, ¿de acuerdo? Porque toda la escritura es inspirado por Dios. Y aquí el otro concepto errado es que la gente se enfermaba o nacía enfermo como consecuencia de un pecado. Cuando Jesús sana al paralítico de Betesda, le dice que su enfermedad provenía de un pecado. Pero ahora Jesús corrige este concepto. No es bueno generalizar. Cuando generalizamos cometemos errores. No es que pecó, dice Jesús en el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa era la razón. Jesús dice, por medio de este hombre, ustedes van a ver la gloria de Dios manifestado. Otra evidencia de la divinidad de Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo soy la luz. Y el que es la luz del mundo le daría la luz a este hombre,
que había nacido ciego. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le mandó a lavarse al estanque de Siloé. Y cuando esta persona viene, regresa viendo. Ahora ve, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay algo que no pueda hacer. Este hombre había nacido ciego, nunca había podido ver, ahora veía. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, otros decían: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él responde: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. El gran yo soy le dio luz a este hombre. Pero lo más importante para nosotros es que el gran yo soy la luz debe convertirse también para nosotros en nuestra luz, iluminar nuestro camino, iluminar nuestro sendero. Ante este milagro maravilloso, sorprendente, un milagro realmente que a todos admiró, la reacción de los líderes religiosos realmente es terrible. En lugar de ver en Jesús al Cristo, al Mesías, ¿qué es lo que ven en él? Ven en él a un transgresor del sábado. Los versículos 13 en adelante nos hablan de esta controversia. Y en esta parte Jesús está al margen. Se habla de él, pero no está él. Lo llevan ante los fariseos, al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Versículo 14. Entonces los fariseos le preguntan cómo había recibido la vista. Y él les vuelve a explicar: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Y miren, aquí encontramos algo terrible. A Jesús lo consideraban transgresor del sábado, lo consideraban pecador, porque Jesús no guardaba el sábado como ellos lo habían establecido. Porque no era la palabra de Dios que había establecido que el sábado se guardara de esa manera, sino las leyes humanas, sus costumbres. Y porque Jesús no se ceñía a sus formas, es considerado pecador. Entonces le vuelven a preguntar al que había sido ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dice: es un profeta. Es un profeta. ¿Quién más puede ser? Y se produce una terrible discusión. Entonces los fariseos están dispuestos a no creer. Están dispuestos a desacreditar este milagro. Mandan a llamar a los padres: ¿este es su hijo que había nacido ciego? Los padres dicen: sí, es mi hijo. Y vuelven a preguntar al joven, hasta que la persona que había sanado les dice: ¿por qué me preguntan tanto? ¿No? ¿Por qué? ¿Queréis también ustedes hacerse sus discípulos? Versículo 27. Y los líderes religiosos se enojaron, le insultaron, le injuriaron diciendo: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Qué terrible.
Y miren aquí la paradoja. El que había nacido ciego vio la luz. Los que veían, los custodios de la palabra de Dios, los que supuestamente tenían la luz, habían decidido volverse ciegos ante la gran verdad. Tú decides, yo decido qué hacer con las evidencias. Las evidencias son irrefutables, pero nosotros somos los que vamos a decidir. La tercera evidencia: yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Y esa tercera evidencia lo encontramos nosotros en el capítulo 11 del libro de Juan. En este capítulo 11 encontramos nosotros la resurrección de Lázaro. Tómese un tiempo, lea todo el capítulo. ¿Qué sucede aquí? Llega la noticia a Jesús que Lázaro está muy enfermo. Era un amigo de Jesús. Pero Jesús no va de inmediato. Dice el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús escucha la noticia y le dice a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo mismo que le dijo a los discípulos sobre el ciego de nacimiento. No es porque pecaron él o sus padres, sino es para glorificar el nombre de Dios, para que ustedes tengan la evidencia de que yo soy la resurrección y la vida. Y cuando oyó esto, dice que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Alguno puede entender que aquí Jesús endureció su corazón, no fue sensible al dolor de Marta, al dolor de María, las hermanas que habían enviado mensajeros para que vaya Jesús. Pero él decide quedarse allí. ¿Por qué? Porque esta sería una gran oportunidad para que él sea visto y reconocido por todos como el único capaz de volver a la vida. Y no es un caso como los demás. En el caso, por ejemplo, de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, él estaba siendo llevado para ser enterrado. Y por lo visto todavía no vedía, porque la gente iba acompañando, y dice la palabra de Dios, una gran multitud. Pero cuando Jesús llega donde está Lázaro, Lázaro ya tenía varios días. ¿Cuántos días tenía? Dice 4 días. Y ya hedía. 4 días, dice el versículo 39, ¿no?, del capítulo 11, dice: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero Jesús previamente le había dicho a las hermanas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces ahora Jesús le dice en el versículo 40: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No es fácil, ¿verdad?, en esas circunstancias, mirar a Jesús como el dador de la vida, porque nosotros solemos dejarnos llevar por las evidencias, por lo lógico. La lógica que dice que un cuerpo en descomposición ya no tiene solución. Un cuerpo en descomposición ya no sirve para nada. Ni la medicina lo puede usar, salvo la parte ósea. Entonces Jesús manda quitar la piedra. Y aquí Jesús hace algo. Ordena que se quite la piedra. Da la orden. Lázaro, dice, clamó
a gran voz, versículo 43, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió. Y Jesús ordena a las personas que están ahí, desátenle y déjenlo ir. Jesús no lo hizo todo como para que los demás digan esto es un engaño. La gente abrió el sepulcro, la gente desató a Lázaro. Ellos corroboraron. ¿Y cuál fue la reacción de los líderes religiosos ante esta tercera evidencia? Encontramos esa reacción en los versículos 45 en adelante del capítulo 11. Empezaron a buscar la forma de matar a Jesús. Querían matar al dador de la vida. Y no solo a Jesús, también querían matar a Lázaro, porque era una evidencia irrefutable de que Jesús es Dios, de que Jesús es la resurrección y la vida. 7 veces Jesús dice yo soy. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es la puerta de acceso para el reino de Dios. Él es el buen pastor. Él es el camino. Él es la vid verdadera. Él es la resurrección y la vida. 3 signos de la divinidad de Jesús. ¿Qué harás con esta evidencia? ¿Harás como el joven que fue sanado y creyó en él, creyó en Jesús? ¿O serás como los líderes religiosos que decidirán no creer a pesar de las evidencias? Decide creer en el Señor. Acéptalo como el Señor de tu vida. Que Dios te bendiga.